Todas a estas píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental que la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, en colaboración con la Universidad de Ibercuaré, estamos realizando desde el pasado, fue un viernes 20 de marzo, con la píldora inaugural de Joaquín Dosil, y hoy estamos pues como conmemorando que llegamos a la píldora número 40. Son 40 profesionales de distintos países, todos ellos con formación en psicología deportiva, que han ido realizando las píldoras anteriores y que podéis recuperar tanto en el canal de YouTube como también de la Universidad de Ibercuaré, como también en la sección de vídeos de Facebook de la Universidad de Ibercuaré o en la página web de la SIP y del Máster SIP. La píldora de hoy es una píldora especial. En este caso la realiza Ignacio Iglesias Villanueva. Él es profesor de educación física, es certificado en coaching deportivo por la escuela, ESICO, y ha sido árbitro de la primera liga, la primera división de fútbol de España, y actualmente está como árbitro en el sistema del VAR. Y hemos querido también contar con él porque es un colaborador de las formaciones que estamos realizando tanto desde la Universidad de Ibercuaré como de la Sociedad Iberoamericana desde hace ya bastantes años, y es un placer poder contar con Ignacio Iglesias Villanueva con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes a todos desde España. Un placer poder compartir un rato con vosotros, y vamos allá con la píldora. Antes de nada, como anécdota, contaros que este mismo título lo utilicé hace unos años para un artículo en una revista, y cuando lo vi publicado, pues fue curioso porque me habían corregido los errores ortográficos, ¿no? Entonces les llamé, no habían captado la ironía, el juego de palabras, y ellos me dijeron que, claro, que pensaron que yo había tenido un lapsus y les daba como apuro llamarme para corregirme, ¿no? Bueno, dicho esto, decir que el título de la píldora pues se muestra ya bastante esclarecedor, ¿no? Todos cometemos errores y evidentemente pues errar es humano. En este tiempo de confinamiento obligado por culpa de este maldito virus, nos ha trasladado a todos una situación nueva, nunca antes vivida, ¿no? Ruptura de nuestras rutinas habituales, pérdida del contacto físico con amigos, familiares, compañeros de trabajo, de entrenamientos, la obligación de permanecer en nuestros domicilios, el miedo a perder nuestros trabajos también, un sinfín de nuevas situaciones que nos ha trasladado a este escenario de incertidumbre, que aloja como telón de fondo pues ese miedo que todos tenemos a contraer el virus, tanto a nivel personal como cualquiera de nuestros familiares. Todo ello, de alguna manera, ha resquebrajado nuestros esquemas y nos ha hecho sentirnos vulnerables ante lo desconocido y en una situación de estrés y alerta continua. Este complejo panorama se antoja propicio para cometer, pues a veces, errores influidos por el estrés que tenemos encima, el miedo, la preocupación esa constante, ¿no? Y todos ellos, lógicamente, pues errores humanos. Mi trayectoria como árbitro de fútbol profesional aquí en España y el trabajo a lo largo de los años con Joaquín Dosil, un psicólogo del deporte, me hace de alguna forma sentirme un poco legitimado para poder hablar de algo que me ha acompañado toda mi vida y se ha convertido de alguna forma en un incómodo e inevitable compañero de viaje para mí, ¿no? Siempre conmigo la mochila. Y hablo de otra cosa, no hablo de otra cosa, que es del error, ¿no? Sin duda suena un poco raro hablar de mí mismo, definirme a mí mismo como especialista en errores. Cualquiera diría que me quiero muy poco, pero lo cierto es que cada error se presenta como una oportunidad de aprendizaje si sabemos mirarlo a los ojos, si sabemos hablarle de tú a tú y finalmente si sabemos o somos capaces de dejarlo atrás habiendo tenido algún aprendizaje, sacando algún rédito de esta situación. Es por ello que no podemos permitirnos el lujo ni consentir que ocupe demasiado tiempo en nuestras mentes y que estemos constantemente dándoles vueltas 24 horas cuando cometemos algún error. Me gustaría acotar de alguna forma esto del error y diferenciar los tipos de errores que cometemos, ¿no? Aquí hablamos de esos errores que nos ocasionan verdadera preocupación, que nos hacen sentirnos realmente muy incómodos.
Esos errores que nos tienen en vilo por sus posibles consecuencias y en los que casi nunca va a haber posibilidad de marcha atrás. Si os pusiese un ejemplo de una situación de un árbitro de fútbol, hablaríamos de esa jugada de penalti que el árbitro no pita penalti y luego las cámaras de televisión pues demuestran que sí debería de haberlo hecho. Vamos a hablar de cómo salir del error al nivel mental. Cuando cometemos un error, casi todos experimentamos la sensación de querer volver atrás en el tiempo para, cuando llegue de nuevo esa situación en cuestión, tomar la decisión acertada. No hacer ese comentario hiriente, elegir mejor tus palabras, hacer la llamada que nos has hecho, cambiar las cargas de ese entrenamiento que le ha producido una lesión a tu atleta, haber sido más explícito con mi entrenador cuando me ha preguntado las sensaciones que yo tuve en el terreno de juego. Aquellas personas observadoras y reflexivas parten con cierta ventaja, ya que casi siempre son capaces de identificar detalles que otros no ven, gestos, pistas que aportan las claves para identificar errores rápidamente. Y los pasos son los siguientes. Las palabras clave, por así decirlo, serían reconocer el error. Ante todo, lo primero, a la hora de reconocer un error debemos encontrar el punto medio entre la excesiva autocrítica con nosotros mismos y el no darle la importancia que tiene nuestro error. Lo primero puede llevarnos a un callejón sin salida, a machacarnos constantemente por el fallo cometido, y lo segundo puede llevarnos a ser demasiado complacientes con nosotros mismos, a dulcificar en exceso el error o incluso no ver ese error como tal, es decir, no hacerle caso. Por tanto, la receta perfecta debería de llevar una alta dosis de humildad, una alta dosis también de objetividad, sumado a la inteligencia de cada uno para valorar la situación en su justa medida. Es muy importante hacer consciente el error, identificarlo y ponerle un nombre. El siguiente paso sería analizar el error. Es habitual cuando metemos la pata querer olvidar rápidamente lo sucedido. No queremos pensar en ello porque el mero hecho de hacerlo nos hace sonrojarnos, sentirnos avergonzados ante nosotros o también a los ojos de los demás. Sin embargo, es fundamental que nos hagamos preguntas. ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando en ese momento? ¿Por qué me dejé de llevar y me puse a la altura de esta persona? ¿Qué me hizo perder el foco en ese momento? ¿Por qué decidí saltar mis rutinas habituales si sé que me vienen muy bien? ¿Por qué no hice la dieta si sé que el peso para mí es un factor determinante en el estado físico? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué sintomatología me advierte de que algo no va realmente bien? Emplear tiempo en hacer un análisis es vital para no repetir determinados errores y nos enseña en muchas ocasiones a ser proactivos y adelantarnos, a ver venir el peligro antes de que llegue a nosotros y, en el caso de que llegue, disponer de las herramientas necesarias para hacerle frente. El éxito del deportista va a ser no volver a cometer ese mismo error. Probablemente tenga otros, pero ese pues debe tratar de no cometerlo. Y la tercera palabra clave, la tercera clave sería seguir adelante, es decir, salir del error. Toda equivocación supone una bofetada para nosotros y lo único que podemos hacer en un primer momento es encajar ese golpe de la mejor forma posible, ¿no? Va a doler, nos va a hacer daño, eso es inevitable y nos va a suceder algo que es muy humano. Nos vamos a sentir abatidos, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir mal y eso es perfectamente comprensible. A partir de ahí, de este momento, entra en liza nuestra fortaleza mental y se nos presentan dos opciones. Podemos dejarnos llevar, abandonarnos a la tristeza, abandonarnos al dejarse llevar por ese río de quien se siente que ha fallado, que ha defraudado, no solo a sí mismo, sino a otras personas, no ha cumplido ciertas expectativas. O por el contrario, podemos tomar cartas en el asunto y pasar a la acción y empezar a trabajar esa situación en concreto, esa situación de angustia. Es muy recomendable usar vocabulario que nos haga fortalecer nuestra maltrecha autoestima, del tipo:
voy a ponerme en marcha, voy a realizar un plan de acción, voy a hacer esto, voy a empezar ya. Un vocabulario que nos ponga en guardia, nos ayuda a levantarnos y a proyectar una actitud positiva. Al mismo tiempo, ese plan de acción debe ir acompañado precisamente de acciones que avalen esto que estamos diciendo. Por un lado, a nivel de pensamientos, establecer un tiempo para pensar en lo que ha ocurrido, para darle vueltas, para analizarlo, para flagelarnos, para sentirnos mal, para preguntarte ¿por qué te ha sucedido esto a ti? ¿Qué has hecho tú para merecer esto? Ese tiempo que tú has elegido debe de tener un principio y un final. Por ejemplo, voy a pensar en el error que cometí entre las 9 y las 10 y entre las 4 y las 5. Es lógico y es muy habitual que en otras horas nos vengan pensamientos negativos, nos venga sensación pues, de angustia también. ¿Qué debo de hacer? Pues debo de tratar de, en esos otros momentos, utilizar algún distractor que a mí me vaya bien. Puede ser ver la televisión, escuchar música. En mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, en YouTube, pues localizar vídeos de las charlas TEDx, que me encanta verlos. Entonces, cada uno debe de tener su estrategia, pero es inevitable que vengan esos pensamientos. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de emociones, debemos de hablar con nosotros mismos y preguntarnos cómo estoy y cómo me gustaría estar. Buscar ese escenario donde yo me siento mejor, al cual me quiero trasladar. Ese sitio en el que sé que voy a estar a gusto, voy a estar cómodo. Y hacerme recordar a mí mismo esas cosas buenas que yo tengo. Es decir, he hecho esto otras veces y lo he hecho bien. El hecho de que me haya salido mal esta vez no quiere decir que yo no sepa hacerlo ni sea incapaz. Me he puesto nervioso y le he gritado a mi entrenador, pero yo no soy así, nunca lo había hecho antes. Normalmente no me equivoco en algo tan sencillo y hoy me he equivocado. Es decir, trasladarme a un escenario donde yo me encuentre a gusto, donde yo me quiera ver. Otras palabras claves serían la frustración, el miedo y la incertidumbre. Probablemente esta palabra incertidumbre debe de ser una de las más utilizadas últimamente, ¿no? Y estamos escuchándola constantemente. No os voy a hablar de esto porque todos conocéis lo que es la frustración, el miedo y la incertidumbre, pero sí deciros que la persona que trabaja mentalmente, la persona que entrena su fortaleza mental, tiene las herramientas necesarias para enfrentarse a este tipo de cosas, frustración, miedo, incertidumbre, etcétera, etcétera. Y me voy a parar ahora un poquito más en algo que me interesa mucho, que es un ejemplo práctico. Es decir, tú nos estás contando todo esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Y os pongo un caso que podría ser real. El doctor del equipo me llama, supongamos que yo soy jugador de fútbol o formo parte de un equipo, para decirme que la ecografía que hicimos detecta una rotura de fibras de 7 centímetros y debo permanecer 15 días en reposo. Reconozco que no hice caso al planning del preparador físico, el que nos recomendó a todos los del equipo comenzar poco a poco en una progresión y con entrenamientos de 45 minutos. Yo, como me sentía bien, decidí doblar ese tiempo de entrenamiento y hacer entrenamientos de 90 minutos. La consecuencia de eso ha sido la rotura de fibras. Entonces, primer paso, reconocer el error. Va a ser normal que me enfade conmigo mismo, que reconozco que mis ganas de estar bien de nuevo me llevaron a entrenar más y eso me ha producido una lesión. Me siento abatido, esto va a retrasar mucho más mi puesta a punto, me va a obligar a estar parado justo ahora que parecía que ya iba a empezar la competición, tengo que empezar de cero, probablemente el entrenador ya no cuente conmigo como titular del equipo, a ver si me recupero rápido. Estos pensamientos y sensaciones son normales. Pero lo primordial es reconocer que yo he cometido un error. Si no partimos de esa base, todo lo que venga después pues ya no tendría sentido. Si yo reconozco y estoy convencido de que ha sido un error mío, vamos a la siguiente fase, analizar el error. ¿Por qué hice eso? ¿Acaso el preparador físico no sabe perfectamente lo que debemos hacer? ¿Por qué yo no le hice caso? ¿Qué pude haber hecho? ¿Podría haberle consultado tal vez, ya que yo me encontraba mejor, y pedirle si podía entrenar un poco más? ¿Por qué no lo hice? Claro, es que seguramente esperaba que él me dijese que no, entonces ¿para qué le voy a preguntar si ya seguramente me vaya a decir eso, ¿no? En cualquier caso, ¿por qué me sucedió esto? ¿Es la primera rotura de fibras que tengo? No lo es.
Si es la primera y no rompí antes, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor y necesito descansar más o fortalecer esa zona. Hay que analizar el error y analizarlo bien y dedicarle tiempo a este apartado. Y ya el tercer paso sería salir adelante, salir del error. Llegado este momento, podríamos, lo que decíamos antes, quedarnos abatidos, tristes, tumbarnos en la cama y a ver si la lesión se cura sola, o por otra parte puedo tomar cartas en el asunto y preguntarme, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cuál es el primer paso? Trataría de dejarme aconsejar por el médico, por el preparador físico. Por ejemplo, el médico me dice, bueno, pues cada 4 horas te pones calor o te pones frío en esa zona, pones la pierna en alto, te vas a tomar este antiinflamatorio, que vas a hacerlo cada 6 horas y siempre con comida, etcétera, etcétera. Y debo de tratar de ser muy pulcro a la hora de cumplir todo aquello que se me dice. Poner el foco en hacer cada una de las cosas siendo muy estricto conmigo mismo y cumpliendo a la perfección con ese nuevo plan de acción que yo tengo para salir de esta nueva situación. En definitiva, desde la situación actual, hacer todo lo posible para recuperarme. ¿Qué tarea os propongo yo a vosotros para que trabajemos esto? Bueno, pues os voy a proponer un entrenamiento mental en la cotidianidad de vuestra casa. ¿En qué consiste la actividad? Consiste en hacer un entrenamiento identificando un error que vosotros hayáis cometido y desarrollando el protocolo que ya conocemos. Reconocerlo, analizarlo y salir adelante. A pesar de ser seguramente errores de poca envergadura, esto nos va a ayudar a interiorizar una forma de actuar para poder desarrollar nuestro plan. Posibles situaciones. Bueno, pues situación número 1, reacciono violentamente ante una noticia negativa, doy un portazo, discuto con mi hermano y le insulto. Otra situación, me salto la dieta que me puso el nutricionista, para colmo esa noche no duermo bien y al día siguiente no puedo entrenar porque me paso el día vomitando. Algunos de vosotros diréis, bueno, pues vaya tontería de situación, ¿no? Efectivamente son situaciones, pues digamos que de fácil resolución, pero yo os propongo que hagamos este protocolo para cuando tengamos situaciones más complicadas, que ese protocolo se active de forma natural porque ya lo tenemos interiorizado. Y ya finalizando, me gusta mucho esta frase que dice, sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Es decir, este periodo de obligado recogimiento, que no vamos a olvidar jamás en nuestras vidas, quizás sea una buena oportunidad para todos para formularnos preguntas, para reflexionar sobre nuestra forma de competir, de entrenar, de encajar nuestras frustraciones y sobre todo de cómo puedo sacar partido de mis errores, de cómo puedo salir fortalecido de una situación negativa y darle la vuelta para convertirlo en algo que me haga ser más fuerte, menos vulnerable y me reafirme como persona y como deportista. Es decir, en definitiva, aprender de los errores, pero aprender con letras mayúsculas. Muchas veces escuchamos a los deportistas hablar esa frase tan manida y a veces usada de forma, bueno, pues poco convincente, ¿no? No, debemos aprender de nuestros errores, efectivamente, pero vamos a ir a la profundidad de esa frase. Vamos a aprender realmente de nuestros errores, aprender con letras mayúsculas de esos errores y hacernos mejores deportistas, mejores personas y sobre todo más fuertes y con herramientas para enfrentarnos a ellos. Con esto acabo mi píldora, la número 40 ya. Espero que os haya gustado y espero que os sirva de utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra fidelidad a estas sesiones de entrenamiento mental, ya sea en directo o en diferido. Y comentarles que mañana, viernes 15, vamos a cerrar la 8ª semana de píldoras solidarias con la píldora de María Camila Velasco, de Colombia, hablando sobre entrenando con deportistas de categorías infantiles durante la cuarentena. Un abrazo a todos.